Hola, hola, mi gente guapa y apasionada de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que con las pilas bien cargadas porque hoy tenemos un chismecito jugosísimo, de esos que nos encantan, que nos hacen comentar, especular y debatir durante horas. Y es que hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, señoras y señores, el mismísimo Can Yaman. ¿Y qué tiene que ver Can Yaman con todo esto? Pues resulta que ha habido unas declaraciones suyas que han encendido las redes y que involucran a dos de las estrellas más queridas de Turquía, a Atay Ulusoy y Demet Özdemir. ¿Están listos para saberlo todo? Porque vamos a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada posible interpretación de lo que ha dicho Can sobre la posibilidad de ver a Atay y Demet juntos en un proyecto de Netflix. Agárrense que vienen curvas. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas como yo, y si quieren estar al día de todos los chismes, las novedades, las curiosidades y los análisis más profundos de este mundillo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. Como les decía, el tema de hoy es Can Yaman y sus declaraciones sobre Atay Ulusoy y Demet Özdemir. Para entender el contexto, tenemos que recordar que tanto Atay como Demet son dos figuras importantísimas en el panorama actoral turco con carreras sólidas y una legión de fans que los siguen a donde vayan. Atay por su parte ha triunfado en Netflix con series como El Protector, Hakan, Muaf y la más reciente El Sastre, Terzi, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público internacional. Demet, por otro lado, ha conquistado corazones con sus comedias románticas, como Pájaro Soñador, Erkenci Kuş, y Habitación 309 No, 309, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas. Entonces, ¿qué dijo Can Yaman? Bueno, la cosa no es tan directa como un me encantaría verlos juntos, o un creo que harían una pareja explosiva. La declaración fue un poco más sutil, más ambigua, pero lo suficientemente jugosa como para generar todo este revuelo. Según varias fuentes y medios turcos, Can Yaman fue preguntado sobre qué opinaba de la posibilidad de ver a Atay Ulusoy y Demet Özdemir protagonizando una serie juntos en Netflix. Y su respuesta, atención, fue algo así como, son dos grandes profesionales. Ambos tienen mucho talento y creo que podrían funcionar muy bien en un proyecto juntos. Netflix está apostando fuerte por Turquía y sería interesante ver una producción que los reuniera. ¡Boom! La bomba explotó ahí mismo. Aunque no fue una afirmación rotunda, la simple sugerencia de Can Yaman abrió la puerta a la especulación. Y claro, las redes sociales, los foros, los grupos de fans, se inundaron de comentarios, de opiniones, de deseos y de teorías sobre cómo sería esa posible serie, qué género tendría, qué tipo de personajes interpretarían a Atay y Demet. ¿Pero por qué esta declaración ha generado tanto interés? Bueno, hay varios factores a tener en cuenta. En primer lugar, la popularidad de los tres actores es innegable. Can Yaman con su carisma y su atractivo ha conquistado al público de todo el mundo. A Atay Ulusoy con su talento y su versatilidad, se ha ganado el respeto de la crítica y el cariño del público. Y Demet Özdemir con su frescura y su encanto, es una de las actrices más queridas y seguidas en Turquía. En segundo lugar, la plataforma Netflix juega un papel crucial en todo esto. Netflix se ha convertido en un escaparate importantísimo para las producciones turcas, permitiendo que lleguen a audiencias globales y que ganen reconocimiento internacional. Series como El Protector, Atiye Etos, Club Estambul y El Sastre han demostrado el potencial de las series turcas en el mercado internacional. Por lo tanto, la idea de ver a Atay y Demet juntos en una serie de Netflix es muy atractiva para los fans, que sueñan con verlos brillar en una producción de alta calidad y con una amplia distribución. En tercer lugar, la química entre los actores es un factor determinante. Aunque Atay y Demet nunca han trabajado juntos, muchos fans creen que podrían tener una gran química en pantalla. Sus estilos de actuación, sus personalidades y su atractivo físico podrían complementarse muy bien y crear una pareja memorable. Además, la posibilidad de verlos en un género diferente al que están acostumbrados también es muy emocionante. Imaginen a Atay y Demet en un thriller de acción, en un drama histórico, o incluso en una comedia romántica con un toque diferente. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la euforia. La declaración de Can Yaman no es una confirmación de que este proyecto vaya a hacerse realidad. Simplemente es una opinión, una sugerencia,
que ha generado interés y que ha puesto el tema sobre la mesa. Para que un proyecto de este tipo se concrete se necesitan muchos factores: disponibilidad de los actores, interés de Netflix, un buen guión, un buen director y un presupuesto adecuado. Además, hay que tener en cuenta que tanto Aatai como Demet tienen sus propios proyectos en marcha. Aatai está grabando nuevas temporadas de El Sastre y Demet está trabajando en otros proyectos televisivos y cinematográficos. Por lo tanto, no es seguro que tengan tiempo en sus agendas para embarcarse en una nueva serie juntos, al menos a corto plazo. Pero no perdamos la esperanza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quizás, después de esta declaración de Can Yaman, Netflix se interese en la idea y empiece a explorar las posibilidades. Quizás Aatai y Demet se sientan atraídos por el proyecto y decidan trabajar juntos en el futuro. Quizás esta simple sugerencia se convierta en una realidad y podamos verlos brillar juntos en la pantalla. Mientras tanto, podemos seguir soñando, especulando y compartiendo nuestras opiniones en las redes sociales. ¿Qué tipo de serie les gustaría ver con Aatai y Demet? ¿Qué género? ¿Qué tipo de personajes? ¿Qué director les gustaría que estuviera al frente del proyecto? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que este vídeo es solo una opinión, una interpretación de las declaraciones de Can Yaman. No tengo información privilegiada ni fuentes internas en Netflix. Simplemente soy una fan más de las series turcas que comparte sus ideas y sus análisis con ustedes. Por lo tanto, les invito a que tomen este vídeo con pinzas y a que formen su propia opinión sobre el tema. En resumen, la declaración de Can Yaman sobre la posibilidad de ver a Aatai Ulusoy y Demet Özdemir juntos en una serie de Netflix ha generado una gran expectación entre los fans de las series turcas. Aunque no hay nada confirmado, la idea es muy atractiva y ha abierto la puerta a la especulación. Solo el tiempo dirá si este proyecto se hará realidad, pero mientras tanto podemos seguir soñando y compartiendo nuestras opiniones. Y eso es todo por hoy, mi gente guapa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bye. Asterisco asterisco ahora, vamos a ampliar el chisme. Agárrense fuerte, asterisco asterisco. Pero a ver, ¿de verdad nos vamos a quedar solo con la simple declaración de Can Yaman? Claro que no. Aquí hay tela que cortar, y mucha. Vamos a profundizar un poquito más en por qué esta noticia ha generado tanto revuelo y en qué implicaciones podría tener. Primero, pensemos en la estrategia de marketing. Podría ser que la declaración de Can Yaman sea parte de una estrategia de marketing sutilmente orquestada. No sería la primera vez que vemos a un actor sembrar una pequeña duda, una pequeña semilla de la especulación, para generar expectación en torno a un posible proyecto. ¿Es posible que Netflix esté detrás de todo esto? Tal vez estén tanteando el terreno, midiendo la reacción del público antes de dar luz verde a un proyecto con estas dos superestrellas. Sería una jugada maestra. Y hablando de Netflix, no podemos ignorar la importancia que ha cobrado la plataforma en el mercado turco. Antes las series turcas se limitaban a la televisión tradicional, con sus reglas y sus limitaciones. Ahora Netflix les ha abierto las puertas a un público global, les ha dado mayor libertad creativa y les ha permitido explorar géneros y temáticas más arriesgadas. La apuesta de Netflix por Turquía es evidente y la plataforma está invirtiendo fuertemente en producciones locales. Una serie protagonizada por Aatai Ulusoy y Demet Özdemir sería un bombazo asegurado, un gancho perfecto para atraer a nuevos suscriptores y consolidar su posición en el mercado. Pero volvamos a la química entre los actores. Como ya mencioné antes, aunque nunca han trabajado juntos, muchos fans creen que podrían complementarse muy bien en pantalla. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene a Aatai que atrae tanto? ¿Qué tiene Demet que la hace tan especial? Aatai Ulusoy, con su mirada intensa y su capacidad para transmitir emociones sin necesidad de palabras, es un actor que cautiva. Tiene una presencia imponente, una fuerza que se proyecta a través de la pantalla. Ha demostrado su versatilidad interpretando roles muy diferentes, desde el joven idealista de Medcezir,
hasta el superhéroe de El Protector y el atormentado sastre de El Sastre. Su capacidad para conectar con el público es innegable. Demet Özdemir, por su parte, tiene una frescura y un encanto que la hacen irresistible. Es una actriz que transmite alegría, vitalidad y optimismo. Sus comedias románticas han sido un éxito rotundo, y ha demostrado su talento para la comedia y el drama. Tiene una naturalidad y una espontaneidad que la hacen muy cercana al público. La combinación de la intensidad de Atay y la frescura de Demet podría ser explosiva. Imaginen una serie en la que Atay interpreta a un personaje oscuro, atormentado por su pasado, y Demet interpreta a una mujer que le ayuda a encontrar la luz, a superar sus miedos y a volver a creer en el amor. Sería una historia preciosa. Pero no nos limitemos a la comedia romántica. Como dije antes, las posibilidades son infinitas. ¿Qué tal un thriller de acción? Imaginen a Atay y Demet como dos agentes secretos que tienen que trabajar juntos para desmantelar una organización criminal. ¿Sería adrenalina pura? ¿O un drama histórico? Imaginen a Atay y Demet como dos amantes separados por las guerras y las intrigas de palacio. Sería un romance épico. La clave está en encontrar un guión que explote al máximo el talento y la química de los actores. Un guión que les permita mostrar diferentes facetas de su personalidad y que les rete como intérpretes. Un guión que enganche al público desde el primer momento y que les mantenga pegados a la pantalla hasta el final. Y hablando de guiones, ¿quién podría escribir una historia así? ¿Qué director podría llevarla a la pantalla? Hay muchos talentos en Turquía que podrían hacer un trabajo excelente. Pensemos en Hilal Saral, la directora de Amor Prohibido, Aşk Memnu, una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. O en Aan Irmak, el director de Mi Mundo Benim Dünyam, una película conmovedora que ha llegado al corazón de millones de personas. O en Altan Dönmez, el director de Pájaro Soñador, que supo captar la magia y el encanto de la comedia romántica. La elección del director es fundamental para el éxito de un proyecto. El director es el encargado de dar forma a la historia, de guiar a los actores y de crear una atmósfera que transporte al público al mundo de la serie. Un buen director puede hacer maravillas con un buen guión y con un buen elenco. Pero volvamos a la declaración de Can Yaman. ¿Por qué él? ¿Por qué fue él quien hizo esta sugerencia? ¿Tiene alguna conexión especial con Atay y Demet? ¿O simplemente estaba respondiendo a una pregunta y dando su opinión personal? Can Yaman es un actor muy mediático, y cualquier cosa que diga genera una gran repercusión. Tal vez fue consciente de esto y aprovechó la oportunidad para lanzar una indirecta, para sembrar la duda y para generar expectación. O tal vez simplemente estaba siendo sincero y expresando su deseo de ver a estos dos grandes actores juntos en un proyecto de Netflix. En cualquier caso, su declaración ha cumplido su objetivo, ha puesto el tema sobre la mesa y ha generado un debate apasionante. Y ahora, solo queda esperar y ver qué pasa. ¿Se hará realidad este sueño? Veremos a Atay Ulusoy y Demet Özdemir juntos en una serie de Netflix. Mientras tanto, podemos seguir especulando, soñando y compartiendo nuestras opiniones. ¿Qué les parece la idea? ¿Les gustaría ver a Atay y Demet juntos? ¿Qué tipo de serie les gustaría ver? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus ideas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y no se olviden de suscribirse al canal para estar al día de todas las novedades y los chismes del mundo de las series turcas. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Bye. Que siga el chismecito. Y que siga la emoción.